Sí, señores, se han quedado locos la gente cuando volvieron a ver ese video viejo, porque ese video es viejo, ese video tiene una pila de años. Es que estoy en un sillón así, raca, fíjate que no tenía ni tantas canas en la barba. Cuando hice ese video, donde yo digo que Fidel Castro es una instalación del sistema de las cuatro coronas, que son quienes controlan la corporación norteamericana y quienes controlan el experimento que se hizo y se terminó en Cuba y Puerto Rico, y que ahora se está implantando en el mundo entero, que es un experimento que se hizo de control masivo por decadencia. O sea, el experimento este básicamente consiste en cercenar la agricultura, la industria y el banco, limitar las libertades, devaluar la moneda y sumir a todas las personas en un estado de nervios y de persecución perenne para que estas personas simplemente dediquen toda su energía y toda su capacidad cerebral a alimentarse y a procurarse un techo y no sean capaces de definir que están viviendo en una escala enfermiza de poder que los está usando como maquinaria, como hormigas, como esclavos, como lombrices, como lo que quieran llamar. Entonces, cuando yo hago este cuento, la gente se vuelve loca, la gente siempre se queda como comparte lo que está fumando. Y entonces ahí es cuando yo vengo con más datos y ahí voy limpiando. De eso, tengo un video ahí que llevaba como 20.000 vistas. Y de esas 20.000 vistas, ahora mismo voy a tumbar de un plumazo en este video 10.000 personas. 10.000 seguidores menos vamos a tener ahora mismo, con lo que voy a decir, señor. La historia de Cuba, bueno, toda la historia de todos los países, todo el entorno este donde nosotros vivimos está creado artificialmente hasta el mismísimo último detalle. Está diseñado para conseguir lo que ellos necesitan, que es la sumisión por decadencia. Todo está perfectamente diseñado. Entonces, ¿qué nos concierne de esto? ¿De qué nos concierne de esto los cubanos? Nuestra historia cubana es falsa. Falsa. Desde el inicio. Desde que Colón descubrió, desde que Colón plantó la pata ahí en donde fue que Colón plantó el zapato en Bariay, ¿no? En Bariay, coño, ¿cómo se llamaba esa playa? Ay, se me olvidó, cabrero, es que la mente mía funciona como un casete de hongo. Desde que Colón puso la pata ahí y dijo, descubrí este lado del hemisferio, ya nos estaban ya llamando en los libros de historia, ya nosotros estamos aplaudiendo a un circo que no existía. Colón llegó ahí porque Colón tenía mapas exactos de dónde tenía que navegar y dónde tenía que llegar, que eran mapas de un almirante turco que tenía mapeado, todavía no se sabe cómo, el mundo entero, señores. Este almirante turco llamado, pueden buscarlo en Google, se llama Piri Reis, P-I-R-I, Piri. Ah, el Piri. En Cuba hay una pila de gente que le decían el Piri. En Cuba hay una pila de cultura turca. Nosotros tenemos mucha sangre otomana también. Bueno, Cuba tiene toda la sangre del mundo. En fin, en Cuba había un socio que le decían el Piri, que era un narizón. ¿Y para cómo parecía turco? Piri, el Piri Reis tenía, búsquenlo en Google, mapeado para este tiempo el mundo entero. No tiene explicación porque al Piri Reis ser un navegante no se sabe cómo él obtuvo datos de las elevaciones para reflejar también en sus mapas las cúspides de los grandes montes. Tampoco él no tuvo tiempo ni en 4 vidas con la tecnología que existía en ese tiempo para navegar el mundo entero. No se sabe cómo él cogió y cartografió el río Amazonas completo, el río Mississippi, la Florida, toda la zona antillana, toda la zona centroamericana, sudamericana, toda América ya Piri Reis la tenía cartografiada. Y Colón cogió este paife, pero no lo dijo. Lo tenía, pero no lo dijo. Y le dijo a la reina, yo puedo llegar a la India si tú me pagas el viaje. Él sabía que él no iba a llegar a la India. Él sabía que él iba a llegar a América porque él tenía ya los mapas de Piri Reis. Y ahí fue cuando Colón, que era un jinetero, un cara guantifol, que además no era ni español. Yo no sé por qué la gente dice que Colón era español. Colón no era español. Colón era genovés. Era italiano, señores. Un jinetero italiano esto que está en la discoteca en el Johnny robando el trago a la gente. Ese era Colón. Un robatrago, señores. Era Colón pisó ahí por un mapa que ya tenía Piri Reis. Se hizo el descubrió. La reina se lo pagó porque era un jinetero. Él sabía que él iba a tener éxito, pero aún así consiguió que alguien se lo pagara. Y ese fue el inicio de la particularidad de comportamiento del Nuevo Mundo. De hecho, la literatura española, quien le guste la literatura clásica española, va a saber cómo fue el inicio de la psicología moldeada hispana, hispánica, ibérica, latina, francófona, que fue a través de... Esa palabra está borrada de vuestras cabezas, porque hay muchas palabras que nos borran de nuestro timeline para que no lo usemos. La civilización humana está basada, desde que empezó, en el pillaje. Pillaje. Ahora, léanse la literatura clásica española, léanse la literatura clásica española, que están basados también en el pillaje. ¿Cómo le traduzco esto, el pillaje, a los cubanos? El pillaje es el que se hace cabrón, el pillaje es el que se hace cabrón, es más listo. Los españoles dicen, tú eres listo. El pillaje es la cultura hispana, es cómo se desarrolló la cultura hispana. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en el pillaje? Porque la cultura del pillaje fue la primera y una de las mayores herramientas que extrajeron las 4 coronas del comportamiento hispano para diseñar un entorno, un environment. Digo que decirlo en inglés porque en español a veces no me suena bien y yo esto lo estudio. O sea, esto yo lo leo en un idioma que ustedes no conocen, yo lo traduzco al inglés y después del inglés que lo traduzco al español para contárselo a ustedes. El pillaje fue la primera herramienta que se sacó para utilizarla contra los hispanos, para controlar los hispanos, porque las 4 coronas de control mundial diseñaron un sistema de control para cada agrupación étnica. A los hispanos con esto, a los anglos con esto, a los germanos con esto, a los árabes con esto, a los chinos con esto y así. Está diseñado perfectamente. Y a los cubanos y a los hispanos en general, la primera herramienta que usaron fue el pillaje, señores. Es por eso que cuando un anglo va a hacer un negocio con un hispano,
si estudió en las escuelas de negocio, le enseña a utilizar el pillaje en su contra. O sea, el inglés que viene a hacer el negocio con el español, hace a ese español sentir como que él es pillo, como que él tiene ventajas, y ese español va a abrir todas sus puertas para que le metan todos los precios, todas las estafas y todos los ripeos habidos y por haber, muy feliz porque por un momentico ese inglés que sabe usar esa herramienta de dominar a los hispanos, utilizó el pillaje, te hizo ver que tú eras pillo para que tú fueras feliz con eso y ya cerraras todas tus defensas ante cualquier tipo de negocio o de interacción con estos dos tipos de civilizaciones. Recuerden eso, el pillaje. Más adelante voy a explicar un poco más del pillaje, porque los españoles sí que le dedicaron mucho. Los españoles, por ejemplo, el mío Cid habla mucho del pillaje. El Lazarillo de Tormes es una obra enteramente basada en el pillaje, porque es un niño que era un ayudante de un ciego y tenía que inventar acciones de pillaje para poder sobrevivir, como por ejemplo, del hambre que tenía, comerse el queso royéndolo con la uña para que el ciego pensaran que eran los ratones. Don Quijote, el pillaje de Don Quijote. Don Quijote era el sano, el loco, el romántico, el justiciero, el honesto, el íntegro. Don Quijote era honesto, sano, honesto e íntegro. ¿Y cómo lo reflejan en la obra? Como un loco. Y Sancho Panza, que era fiel, que era servil, que era prestado para todas las situaciones, que era comprensivo, que era compañero y que era amigo. ¿Cómo ponen a Sancho Panza? Peor que Don Quijote. ¿Y quiénes ganan en toda la literatura española? Los pillos, los que se cuelan, los que engañan, los que inventan, los cabrones, como decimos los cubanos. Al pillaje en cubano se llama cabroná. Y esta es una herramienta. Cuando nosotros identificamos el pillaje como hispanos que somos y sabemos que es una herramienta de control y logramos aislarla y ponerla a un sitio, muchas cosas cambian en nuestras vidas porque ya se nos abre un sistema de entendimiento universal para dejar de ser local hispano, catalogado como una herramienta, con herramientas claras, prehistóricas, de control sobre nosotros mismos, por el simple hecho de pertenecer a la hispanidad.